Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Como usted sabe, se desarrollaron las elecciones en Estados Unidos y el papel de los medios, en particular de la televisión, aunque también de Internet, fue fundamental durante este proceso. Uno de los hechos que generó más polémica fue la interrupción del discurso que estaba dando a la sociedad estadounidense el candidato y presidente Donald Trump, y las cadenas de televisión, las tres principales, decidieron cortar ese discurso. ¿Qué implicaciones tiene esto para la libertad de expresión, para la democracia y en general para los procesos electorales? De esto queremos platicar con Mario González. Él es periodista de CNN en español, usted seguramente lo conoce. También es conductor del noticiario, del matutino, Enfoque Noticias del NRM Comunicaciones, que por cierto acaba de cumplir 3 años. Antes de la entrevista, le invito a ver algunas de las noticias que consideramos como las más relevantes para este programa en materia de medios. La Fiscalía del Estado de Sinaloa confirmó que el reportero gráfico Carlos Atarain del periódico El Noroeste se encuentra con vida después de que se reportara su secuestro. El Noroeste detalló que los hechos ocurrieron el pasado fin de semana. Sujetos armados entraron al domicilio del fotoperiodista y se lo llevaron junto con otros 2 jóvenes. En la vivienda dejaron amorazada a una mujer que también se encontraba en el mismo domicilio. De acuerdo con la Fiscalía Estatal, el fotoperiodista se encuentra bien, pero aún falta que uno de los otros 2 jóvenes secuestrados sea liberado. En Guanajuato, autoridades confirmaron la detención de los 2 presuntos homicidas del periodista Israel Vázquez Rangel, quien fue asesinado mientras se disponía a hacer una cobertura sobre el hallazgo de restos humanos en el municipio de Salamanca. Según el comunicado, policías locales en coordinación con la Guardia Nacional lograron la detención de Martín Eduardo N. y José Luis N. De acuerdo con las primeras averiguaciones, estos sujetos fueron los que dispararon en contra del reportero del portal El Salamantino el pasado 9 de noviembre. Los detenidos serán presentados ante un juez de control por el delito de homicidio calificado con premeditación. Daniel Moreno, director de Animal Político, denunció que desde hace 6 meses el portal de noticias de este medio ha recibido constantes ataques cibernéticos que buscan inhabilitar su página web. También dijo que se ha intentado reventar el sistema de suscripciones. El objetivo, de acuerdo con Daniel Moreno, podría ser dañar el sistema de ingresos del medio o bien cometer algún fraude, aunque según señaló, en el servidor de Animal Político no se aloja ningún dato bancario de los suscriptores. También los portales hermanos Animal MX y Animal Gourmet han sido atacados desde mayo pasado. Por estos hechos, ya hay varias denuncias ante la Fiscalía General de la República. La organización Campaña Emblema de Prensa, creada en 2004 en Ginebra con el Estatuto Consultivo ante las Naciones Unidas, decidió otorgar su premio anual de protección a los periodistas a Carmen Aristegui, en representación de todas y todos los periodistas que han sido censurados, amenazados y violentados en nuestro país. Por la pandemia, el evento público en Ginebra fue aplazado, pero desde Media 20.1 enviamos una felicitación a la periodista mexicana. Qué gusto que continúe en Media 20.1. Mario González, bienvenido a este programa de la televisión universitaria de TV UNAM. Te agradezco mucho, Gabriel, por permitirme estar aquí, por la invitación. Es un gusto por la admiración que tengo a tu trabajo, por supuesto, y también porque nos conocemos de hace mucho tiempo en este contexto, ¿no? En el contexto de los medios de comunicación. Gracias, Gabriel, de verdad. Que no deja de ser evidentemente apasionante. A ver, de entrada, querido Mario, ¿cómo viste esta interrupción que se hizo del discurso del presidente Donald Trump, que, pues bueno, efectivamente estaba haciendo declaraciones sin duda polémicas, pero se tomó una decisión, en este caso, por lo visto, ¿no? Digo, no sabemos también los entretelones de todo ello, coordinada.
Sí, creo que das en el punto. Yo creo que fue una acción coordinada que ya estaba decidida en el momento, si te recordamos, el momento en que empieza a hablar de algunas palabras específicamente el presidente Donald Trump, como la palabra ilegal, la palabra proceso ilegal de las elecciones, es cuando se toma la determinación de cortar la señal por parte de algunas cadenas de televisión, de las más importantes, por supuesto. Otras tomaron otras decisiones, pero más o menos en el mismo sentido, como advirtiendo, como con cintillos a la audiencia que lo que estaban escuchando no estaba sustentado en procesos legales y que posiblemente no están sustentados en la realidad. Es lo que algunas de las cadenas decidieron hacer, como el caso de CNN, por ejemplo, que tomó esa línea, ¿no? CNN no interrumpió el mensaje, CNN en español ni siquiera puso el cintillo, lo transmitió por completo, pero la cadena en inglés tomó la decisión de poner el cintillo. Las otras no, y eso ha generado mucha polémica, por supuesto, y entendible, ¿no? Porque si lo pasáramos a un contexto latinoamericano, o dejémonos de Latinoamérica, de México en particular, pues eso provocaría una reacción muy fuerte. Pero yo creo que ahí lo que hay que entender, y el debate también tendría que ser con ese condimento, con estas variables, es que el origen y el funcionamiento de los medios de comunicación en Estados Unidos es muy distinto al de México. Y eso también creo que tenemos que tenerlo muy en claro. De hecho, en Estados Unidos, si tú lo recuerdas, y ha seguido muchos procesos igualmente en Estados Unidos, los medios de comunicación en determinado momento de las campañas electorales se definen por un candidato editorialmente. Hay una línea editorial en donde dice nosotros vamos y optamos por este candidato, por esto, y porque generalmente las cadenas más ligadas a la parte demócrata, pues siempre se definirán o se decantarán por los demócratas, tanto como los medios de comunicación republicanos pues lo harán por el republicano. Pero siempre hay editoriales, por ejemplo, que emiten los grandes medios, los grandes diarios de los Estados Unidos, en donde se define perfectamente el por qué apoyan o no esa opción política. Y creo que teniendo esto en cuenta, habría que ir un poquito más allá para analizar también cómo se distribuyen los tiempos o las concesiones de las televisoras, cómo se realiza la cobertura cotidiana. Es muy distinto. Y entonces, cuando ya entiendes un poco eso, aunque también para mí, debo decir que también es algo sorprendente y es un shock lo que hicieron en esta ocasión, particularmente que no tiene precedentes, pero sí entiendes un poco mejor el por qué se toma una decisión de ese tamaño en algún proceso, que los procesos electorales para los estadounidenses son, digamos, la piedra angular de su democracia, ¿no? Y entonces el cuestionar ese proceso electoral, pues es cuestionar prácticamente toda la democracia, y algunos lo están sintiendo así con la postura del presidente Donald Trump. Es decir, me parece que da para debate y mucho debate. Si pusiéramos ese acto en un contexto mexicano, pues sería inaceptable, vaya, pero en el contexto estadounidense creo que hay muchos motivos como para entenderlo, Gabriel. Oye, ¿y tú crees que esto no afecta a los llamados equilibrios informativos, que es un tema que está constantemente debatido, pues sobre todo en los medios, no solo de Estados Unidos, sino en el mundo? Y aquí en México es un tema constante, permanente en la discusión pública. Sí, bueno, yo creo que sí, de alguna manera se está tomando una postura, uno diría a favor de Joe Biden o a favor de la fórmula demócrata, otros dirían a favor de la democracia, y se vale impugnar los procesos, pero con argumentos, y se vale seguir los procesos, pero con argumentos. Ahora, fíjate qué curioso, a mí me llama mucho la atención y no deja de llamarme la atención. Digo, en América Latina, Gabriel, hemos tenido procesos muy similares a lo largo de toda nuestra historia, es decir, denuncias de fraude electoral con y sin sustento, por supuesto, lo hemos visto recientes, obviamente, en nuestra historia tenemos muchos elementos como para decir que hubo fraudes electorales muy recientes, y entendemos esa historia y esa parte, por supuesto, ¿no? Pero en Estados Unidos, ante lo que estamos, es el que encabeza el Ejecutivo, está denunciando fraude electoral. Vaya, si alguien tendría control de los órganos electorales, que no los hay, por cierto, en Estados Unidos, pero si quieres luego pasamos esa parte, es el Ejecutivo precisamente. Entonces, estamos en un escenario un poco complejo. Si alguien tiene o tendría el control informativo del país o la mayor posibilidad de llegar con sus mensajes, es precisamente el presidente Donald Trump, y lo ha tenido por medio de medios de comunicación que están a su favor, ¿no? El caso de Fox News creo que es emblemático, lo ha acompañado durante más de 4 años, y digo más porque ha estado incluso antes, durante su campaña, apoyando abiertamente, porque te digo que allá, de alguna manera, si algo
se agradece es que sea abierto y sea transparente. Han estado apoyando al presidente Donald Trump. Decidieron apoyar la postura de bajar la señal, lo cual llamó mucho la atención también, pero pues el presidente sigue teniendo mecanismos. Ahora, esto también ha invadido la esfera del Internet, es decir, el presidente sigue teniendo formas de comunicarse con sus votantes, con los ciudadanos estadounidenses, porque sigue siendo un presidente, pero al mismo tiempo un candidato, pero las acciones que toma Twitter, por ejemplo, creo que son muy importantes de reflexionar también. Cuando no hay algo sustentado en el proceso electoral, porque es muy delicado, obviamente, en un proceso electoral, salir con información que no tiene sustento, pues le bajaron, ya no llevo la cuenta de cuántos tweets. Vaya, el debate se va hasta allá en este pues nuevo modelo de comunicación que estamos conociendo todos, que son las redes sociales. Sí, es un debate, por supuesto, el equilibrio, pero cuando estamos hablando del Ejecutivo Federal de un país, pues es donde uno dice, pues llama mucho la atención, ¿no? Yo creo que se han abierto otros instrumentos de comunicación gracias al Internet y las redes sociales, que el presidente las usa, y en Facebook, por ejemplo, hay mucha crítica porque no ha puesto esos límites. Entonces, yo creo que estamos en ese debate y me atrevo a decir que de todo esto van a salir cosas muy positivas para la democracia y para la libertad de expresión, Gabriel. Sí, sin duda. Y es un proceso también de enseñanza para las elecciones mexicanas que van a ser sin duda muy intensas. Ahora, ¿cuál fue, tú que trabajas ahí en CNN, la línea editorial en relación con la cobertura? Mira, nosotros no tenemos una línea, aunque mucha gente nos dice, ustedes tienen línea y están a favor. No, nosotros no tenemos una línea editorial. Porque los critica mucho, ¿no? El presidente de Estados Unidos, justamente allá en Estados Unidos. Sí, ha habido una crítica bastante fuerte. Siempre se ha considerado que CNN, aunque no ha sido manifiesto en ese aspecto, pues está más identificado con la parte republicana desde hace mucho tiempo y no con la parte demócrata y no con la republicana. Pero no hubo una línea en particular sobre ese tema. Yo te lo digo de lo que yo conozco, es decir, claro. yo te puedo hablar de CNN en español, no puedo hablar de otras cosas, pero te podría decir que en CNN en español no hubo una línea al respecto, no se puso tampoco. A mí me tocó, curiosamente, estar en mi programa cuando surgió el mensaje del presidente Donald Trump y lo llevamos íntegro, lo llevamos completo. Hay un ejercicio periodístico libre. Ahora, hay líneas editoriales, es decir, nosotros no podemos hablar de fraude electoral si no tenemos justificación o si no tenemos datos. Y si tenemos, por ejemplo, algún testimonio o alguna persona que diga que haga fraude electoral, tenemos que confrontar a esa persona y exigirle que diga de dónde saca los datos contundentes para hablar de un fraude electoral. Esa es, digamos, la única línea, es decir, tratar de contrastar cuando hay una opinión que consideramos se considera editorialmente que no tiene sustento, porque son temas muy delicados, David. O sea, si uno llama y habla de fraude electoral en Georgia, pues evidentemente también lo que podrías estar haciendo es un llamado a tomar acción, a tomar acción en la calle, a tomar acción ciudadana, y eso evidentemente pues es una responsabilidad muy grande. Entonces, por eso la línea era esa. Yo creo que por esa línea se fueron las otras cadenas, es decir, que hubo un acuerdo en el cual se establece que en el momento en el que se cuestione sin fundamento que hay fraude electoral, pues entonces en ese momento se tomaron la decisión que tomaron, ¿no? Con distintos matices, pero algunos, por ejemplo, conductores también, recuerdo en Univisión, también cadena hispana, salió Jorge Ramos a decir que la situación estaba como para no seguir escuchando el mensaje porque no había fundamento. Es decir, fueron distintos matices más o menos en la misma dirección. Que yo creo que ese es un ejercicio interesante, explicarle a la audiencia independientemente de tomar la decisión. Tenemos ya que hacer un corte, Mario. Yo le invito a ver antes del corte algunas de las imágenes, justo las que tienen que ver con esta interrupción del discurso de Trump. A ver qué opina y seguimos platicando después del corte con Mario González. Trump mantiene su línea de que hubo fraude en los comicios. También acusa de censura a las redes sociales y algunos medios, y este conflicto parece escalar, ya que varias cadenas norteamericanas cortaron directamente un discurso del mandatario. Vale, aquí estamos de nuevo en la posición inusual de no solo interrumpir al presidente de Estados Unidos, sino también de corregir al presidente de Estados Unidos. Bueno, estamos interrumpiendo esto porque lo que dice el presidente de Estados Unidos es en gran parte absolutamente falso.
El conflicto con las redes sociales también sigue su pulso. Trump dijo directamente que Twitter está fuera de control, y es que casi cada mensaje suyo en esta época electoral aparece marcado como por probablemente engañoso. Facebook también busca tapar las denuncias de posible fraude. El gigante bloqueó un grupo con 350,000 miembros llamado Detengan el Robo o Stop the Steal por su nombre en inglés. En este aparecían mensajes sobre posibles falsificaciones de las elecciones y también instaban a parar el escrutinio. Según Facebook, allí fueron detectados también llamamientos a la violencia. Muchísimas gracias por continuar en Media 20.1. Estamos platicando con Mario González sobre el papel de los medios, en particular sobre todo de la televisión, durante el proceso electoral en Estados Unidos. Mario, a ver, ¿qué tan importante? Porque esa es una pregunta que está a cada rato en el ámbito académico, en México y en el mundo. ¿Qué tan importante sigue siendo la televisión y particularmente los noticiarios en Estados Unidos? ¿Qué tan influyentes siguen siendo? Mucho, yo creo que mucho. Yo creo que hemos vivido muchos procesos y a ti te ha tocado también cubrir y ser parte del análisis de todo esto, Gabriel. Hemos vivido la muerte de la televisión hace mucho tiempo, de la radio no se diga, por internet. Yo creo que sigue siendo un espacio, la televisión, muy importante para las noticias, obviamente para el entretenimiento, para los deportes y tantas otras cosas. Ahora para el streaming, no se diga, el aparato como tal, ¿no? Pero la televisión y la señal de noticias sigue siendo muy importante, así lo han demostrado los ratings. Pues han alcanzado niveles históricos de todas las cadenas en la cobertura electoral, en todo el proceso. Y cuando sucede en cuestiones importantes como esta, desde, digamos, de marzo, por ejemplo, los ratings han crecido mucho en Estados Unidos y también en México, también, por supuesto, a raíz de la pandemia de coronavirus. Sigue siendo importantísimo. Cuando suceden esas cosas es cuando uno se da cuenta todavía. Evidentemente, es lógico, el consumo ha cambiado drásticamente. Tú y yo hemos cambiado nuestro consumo. Aunque somos gente de medios, pues creo que nos estamos informando básicamente a través de redes sociales y de plataformas digitales, y eso que estamos dando la cara y estamos también tras un micrófono en la radio y todo esto, pero efectivamente, pero yo creo que ahí está el chiste de todo esto, es decir, el consumo de personas como tú y como yo y de personas que lo están viendo, pues es muy variable, es decir, en un momento estamos en el auto escuchando la radio, sigue escuchándose la radio, Gabriel, muchísimo, sí. Han crecido mucho los ratings también de la radio en todo el Valle de México, que son los que conozco, y por supuesto los dispositivos móviles se agregan a una demanda de información pues cada vez mayor. Somos cada vez más gente, cada vez más jóvenes se integran a estas nuevas tecnologías para la información. Sí veo algo generacional. Sí, si vemos la disección, por ejemplo, de los ratings en personas de menos de 25 años, sí son menos, pero también los que saben de este asunto también reconocen que la gente, por darte un ejemplo, en nuestro país, creo que hay estudios al respecto, en que la gente empieza a conectarse al mundo informativo de una manera ya constante a partir de los 20, 25 años. Es decir, por eso los ratings de 17 para abajo pues no son tan relevantes para los medios de comunicación, o no son peleados tanto, porque efectivamente la gente ya que tiene un trabajo, que está preocupada por otros asuntos, por la economía doméstica, es la que empieza a engancharse un poco más en las noticias, ¿no? El gran reto de todo esto son los contenidos, ¿no? ¿Cómo vas acoplando tus contenidos? Yo no tengo una respuesta, es decir, es una búsqueda de todos los días, Eso también quiero decirlo. Todos los días estar pendientes en cuáles son las informaciones que más están atrayendo. Fíjate, por darte un ejemplo muy concreto de estos días, nosotros tenemos también otra forma de estar midiendo interés de la audiencia por medio de nuestras plataformas digitales, ¿no? ¿Qué es lo que más está demandando la gente? ¿Cuáles son las mayores entradas? Y lo curioso es que mientras uno pensaría que el proceso electoral sigue siendo el que domina, no, lo que más está demandando la gente ahorita es lo que está pasando en Guatemala, en El Salvador, o en Tabasco, o en Chiapas, con el paso del huracán ETA y de los fenómenos meteorológicos. La gente está a veces mucho más conectada con la noticia que lo que uno pensaría, o más conectada incluso que uno mismo. Y yo creo que con esa humildad hay que estar, porque uno va aprendiendo todos los días, Gabriel. Sí, las agendas de cada usuario, de las audiencias, a veces son muy distintas
a las que pensamos desde los medios, ¿no? Y eso me lleva a la otra pregunta. ¿Tú crees que la televisión, de alguna manera, por lo que comentaste sobre todo en la primera parte, que fue muy crítica, como que más apegada a los demócratas, haya influido en los electores para que, pues prácticamente, digo, aunque faltan los resultados oficiales, haya perdido Trump, pues ahora sí que la presidencia en este segundo periodo? Yo te cambiaré la pregunta. Mira, yo reflexionaría sobre la campaña pasada de Donald Trump, donde evidentemente me parece que ahí sí hubo datos que no resultaron tan ciertos, de encuestas, de televisoras y de todo un sistema de medios. No sé si fueron demócratas, como tú lo dices, sino más bien con una aversión ante el personaje que se estaba planteando como el gran hombre de ruptura. No fue así. No influyeron. No tendría por qué hacerlo hoy. Yo creo que las respuestas están en otro lado. Yo no creo que haya sido así. Yo creo que durante el proceso electoral de este 2020 hubo medios de comunicación que estuvieron, pues, de una parte por su vocación o por su línea editorial, por los personajes que están a cuadro, digamos, estuvieron más apegados a la campaña de Donald Trump, y otros de una parte más demócrata. No creo que hubo una cargada, te lo digo con honestidad. Lo que sí creo es que hubo un acuerdo después del proceso electoral, cuando ya se vio cómo estaba definido, que dijeron, no tanto vámonos del lado demócrata, sino diciendo, vamos a respetar el proceso electoral. Yo creo que eso fue el acuerdo. Ahora, yo no creo que esto, si es que hubo, como dices, una cargada a favor de la fórmula demócrata, esto haya influido. Yo creo que son otros factores. Yo creo que la pandemia es uno de ellos, el manejo de la pandemia. Se le cruzaron todas las cosas malas al presidente Donald Trump, como también, fíjate que es curioso, porque hay una frase muy famosa que se dice, es la economía, estúpidos, y esa es la economía. ¿Por qué? Porque es la que manda realmente en el momento de ir a votar. La bolsa es la que manda. Creo que en este caso no es así, porque el presidente Trump, digamos que ha llevado un manejo de la economía bastante razonable, ¿no? E incluso para algunos sectores bastante positivo. Pero creo que el manejo de la pandemia sí se le vino a complicar mucho su manejo personal de las cosas, ¿no? Después, con una infección de coronavirus, había, yo creo que ya una decisión tomada de muchos de los electores, y yo creo que por ahí hay que buscarle, más que si los medios o no pudieron influenciar. Yo creo que en eso yo creo que, honestamente te lo digo, Gabriel, y eso creo que también tiene que ver con la humildad con la que tenemos que estar ya los comunicadores, en mi humilde, insisto, opinión, y es que ya las cosas cambiaron en ese sentido, ¿no? Yo creo que lo que vivimos en nuestro país, por ejemplo, de sí, una evidente cargada de los medios de comunicación a favor de un candidato, no solamente eso, la construcción de candidaturas en nuestro país, no se nos tiene que olvidar. Lo que tampoco se nos tiene que olvidar es que a esos medios de comunicación que ayudaron a generar un sistema político y que servían para él, eran soldados de él, hoy están siendo aliados del propio gobierno federal, lo cual me llama a mí muchísimo la atención, y había que preguntarlo y había que cuestionarse. Pero bueno, más allá de eso, creo que eso ya pasó. Yo creo que la gente está, gracias a estos dispositivos, el Internet, y a una madurez de la sociedad, me refiero a la mexicana, pero creo que también en Estados Unidos ha pasado, la influencia de los medios de comunicación pues ya quedó en el pasado. Se ha hablado mucho ahora de la influencia a través de las redes sociales, del Facebook, del Twitter, se está investigando sobre eso, de que si hay penetración de agentes de otros países. Pues seguramente esos intentos estarán ahí, ¿no? Pero yo soy de los firmes convencidos de que hoy por hoy, convencer a un ciudadano es muy difícil, ¿no? Yo creo que tienes su propio criterio, y simplemente lo que puedes hacer es reforzar sus ideas, pero convencerle dramáticamente por ir a votar por una persona o no hacerlo, yo creo, creo que gracias a Dios ya pasamos esa época. Sí, indudablemente, ¿no? Ahora sí que influyen diferentes factores, pues, como bien dices, para que se pueda dar un voto. Y de que el consumo de medios, pues, también ha cambiado en los últimos años de manera radical, que ahora estamos en un sistema multiplataforma y estamos expuestos a diferentes tipos, pues, de contenidos e incentivos, y de que, pues ahora sí, en este caso de Estados Unidos, no necesariamente las televisoras construyeron a
a un presidente y lo mantuvieron en el cargo, ¿no? Sino que fueron todos esos factores. Y aparte el personaje poco ayudaba, ¿no? Una rijosidad pues permanente y una serie de decisiones bastante polémicas. Ya casi se nos termina el tiempo, Mario, ya ves que el tiempo de la televisión así se va rapidísimo, pero yo me quiero despedir con dos preguntas. Una primera que nos pudieras ayudar, ¿cómo las audiencias deberían leer a los medios estadounidenses? O sea, ¿tú qué le recomendarías a las audiencias de TV UNAM? Mira, yo lo que te puedo decir, yo vengo de la televisión pública también en México, con mucho respeto y orgulloso de la televisión pública. Creo que ha generado talento por todos lados, no solamente en la parte de la conducción, que es mi caso, y me siento formado ahí. No empecé ahí, pero en Canal 11, tú lo sabes. Yo creo que también la autocrítica vale, ¿no? Es decir, ahorita creo que está pasando por un mal momento Canal 11. Antes no se veían esas cosas, Gabriel. Lo que me refiero ahorita a lo que está pasando con John Ackerman y Sabina Berman. Yo no tengo nada en contra de estos personajes, por el contrario, pero sí me parece que no se puede faltar el respeto al auditorio. Las cuestiones personales, tú y yo hemos vivido en los medios de comunicación mucho tiempo y tenemos problemas personales con el conductor o con el productor o con quien sea, pero no se puede usar el espacio público de la televisión, porque es un espacio que pagamos todos, para ventilar leyendas personales. Pero bueno, voy a dejar eso al lado y te agradezco por ese comentario. Pero bueno, volviendo a ese tema, te diría que a mí algo que me llamó mucho la atención y que me ganó para irme a trabajar una oferta de CNN fue que en realidad CNN, en mi caso, en el caso de CNN, no sé de otras televisoras, porque las desconozco, no tienen agenda política en México. Yo con eso me quedaría. Es decir, no tienen un interés político en México. Tienen un interés de audiencia y un interés, pues sí, de negocios, evidentemente, pero político, de formar parte de algún partido. Es más, de tener negocios con un gobierno, no hay ese interés. Y eso creo que es muy sano y muy saludable. Es decir, aquí no hay agenda comercial ni política con los gobiernos, como sí lo hacían otras televisoras, y de eso vivían, y otros medios de comunicación en nuestro país. Eso creo que pervirtió mucho a los medios de comunicación en nuestro país. Vivían del presupuesto del erario. Y en este caso no es así. Y yo creo que eso te da muchísima libertad como para escuchar y obviamente escuchar crítica y escuchar también cosas buenas que hace esta administración. Yo creo que de eso se trata, ¿no? Claro, y ver también con esos ojos a la misma televisión estadounidense. Algunos segunditos, 3 años cumpliste al aire en este noticiario matutino. Ha sido una aventura maravillosa regresar a la radio para mí, la verdad, en este momento tan importante, Gabriel. Imagínate tener 3 horas para explayarme ampliamente, pero para hacer, creo que, contenidos. Y creo que la audiencia lo ha recibido bien. Ahí seguimos en la batalla cotidiana y es para mí un disfrute de verdad. Ya tú conoces la radio, conoces este elemento y es maravillosa la radio. Así es, y seguirá siendo maravillosa. El próximo año va a cumplir sus primeros 100 años de vida. ¡Qué maravilla!, ¿no? Así es, exactamente. Muy bien, pues muchísimas gracias, Mario González, por tenerte aquí. Nos faltaron muchas preguntas pues por responder, pero ya tendremos otra oportunidad. Sí. Exactamente. Sí. Bueno, pues muchas gracias también a usted. Hasta la próxima semana.